Ofrece Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Sabemos que el orden mundial atraviesa un momento particularmente delicado cuando el líder de la nación más poderosa del mundo se presenta en el foro más representativo de la comunidad internacional como enemigo declarado del multilateralismo. No es nuevo que existan críticas a una organización como Naciones Unidas, a su burocracia, a su inacción, a sus limitaciones. Lo inédito es que esas críticas, y muchas de ellas con base lógica, se mezclen en un discurso de prácticamente una hora plagado, por otro lado, de afirmaciones falsas, de divagaciones, de quejas personales y de mensajes contradictorios. La paradoja es evidente porque quien debiera garantizar estabilidad, seguridad y confianza global se convierte en el principal generador de incertidumbres. Y es que la intervención de Donald Trump ante la Asamblea General deja a los aliados con la tarea de interpretar lo que hay detrás de esas invectivas, de esas declaraciones accesorias que enfangan el mensaje esencial. Intentar adivinar las verdaderas intenciones de alguien tan voluble y contradictorio como Donald Trump. Eso en diplomacia es letal. La confianza se erosiona, la predictibilidad desaparece y con ella la base misma de ese sistema internacional que viene dominando Estados Unidos desde 1945. Esas palabras de Trump fueron un escaparate de negacionismos, exageraciones, mensajes y ataques sin sustento y hasta mentiras. La queja legítima llegaba hablando sobre el pobre papel de Naciones Unidas en conflictos reales. Es un hecho y no hay más que ver el poco efecto que han tenido sus múltiples declaraciones, sus directivas que todos han desoído en algún momento. Pero eso queda sepultado bajo afirmaciones ridículas, como cuando habló del aire áspero de China o como cuando dijo que quienes defienden el medio ambiente quieren matar a todas las vacas del mundo. Y es que mientras el planeta lidia con guerras abiertas, con tensiones nucleares y con crisis humanitarias, el líder de un país fundacional de Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad, reduce todo a una anécdota personal sobre una escalera mecánica que se para. Lo ve como un ataque a su persona, o lo que es más grave, cuando dice que ha terminado con 7 guerras, o cuando tras visitar uno de sus aliados más estrechos, Reino Unido, y tras ser agasajado sin límites prácticamente, vuelve a su país asegurando que Gran Bretaña va a derogar sus leyes para imponer la Sharia, y se queda tan ancho. En esta situación, la comunidad internacional se enfrenta a una disyuntiva verdaderamente compleja. ¿Cómo actuar cuando el garante del orden mundial se muestra no solo indiferente, sino activamente hostil a las normas que lo sostienen? Si el hegemón no cree en el derecho internacional, como aquí está sucediendo, si no respeta compromisos previos, si se muestra voluble en cuestiones de seguridad colectiva, entonces todo el entramado multilateral se viene abajo, se resquebraja. No porque las instituciones no tengan defectos, que tienen y muchos, y que han de ser al menos modificadas, sino porque dependen de la confianza y del compromiso de quien es el más poderoso para que sean verdaderamente operativas y efectivas. En la historia, lo sabemos, ha habido otros momentos de desafección y de crítica al orden multilateral. Estados Unidos mismo rechazó la Sociedad de Naciones en su momento. La Unión Soviética boicoteó multitud de foros internacionales y las resoluciones de la ONU, como digo, no han sido un ejemplo de cumplimiento, desde luego, pero nunca había sucedido que el propio líder estadounidense, desde la presidencia, se declarara en hechos consumados como adversario del sistema que su país ayudó a crear y del que se benefició durante décadas. No hay un precedente claro de que el hegemón actúe contra la base normativa que sostiene su primacía. Ese vacío histórico, por tanto, ahora, y es la que debe ser nuestra respuesta, nos obliga a pensar en lo que puede venir, porque quien no está preparado, quien no se anticipa, no se encuentra en buena situación para responder ante la situación que se genera.
Una reconfiguración del orden mundial como la que se está produciendo, en la que otros actores, desde Rusia hasta potencias regionales, están aprovechando la erosión de la confianza de Washington para ocupar espacios de influencia, tiene que ser un aviso a navegantes, una nota de advertencia para que nos preparemos si nuestro aliado natural, que sigue siendo y lo va a seguir siendo Estados Unidos, no nos va a proteger y no podemos confiar en cuáles son sus criterios a la hora de intervenir en el orden internacional. Tenemos que ser capaces por nosotros mismos de hacerlo. La consecuencia inmediata ahora mismo de esa actitud es la fragmentación. Hay más confianza entre los aliados tradicionales, hay más margen para que potencias autoritarias cuestionen normas globales, porque ya el derecho internacional tiene cada vez menos peso. Se debilita la arquitectura internacional, como digo, tanto de derechos como de comercio, como de seguridad. La consecuencia de fondo es inquietante. Si no te puedes fiar del más poderoso, que además es tu aliado natural, si su palabra no es fiable, si sus compromisos se deshacen, ¿cómo sostenemos el edificio multilateral en el que siempre hemos creído? La historia demuestra que los sistemas internacionales se derrumban y no lo hacen solo por guerras, por catástrofes, que también lo hacen por la pérdida de confianza en esas reglas comunes. Igual que conducir es un contrato de confianza, mantener un orden internacional es lo mismo. Hoy el mundo se asoma y lo hace preocupado a ese abismo, con un hegemón renegando el multilateralismo, manipulando hechos en la tribuna de Naciones Unidas. La comunidad internacional, y en la parte que nos toca, la europea, está obligada a preguntarse si puede sobrevivir, si el orden actual puede arreglarse, puede modificarse, puede reformarse, o si estamos asistiendo a los primeros compases de una transición desordenada hacia un sistema más inestable, más fragmentado, mucho más peligroso, en el que la fuerza bruta será la que finalmente condicione si nos pisan o no nos pisan, más allá de que el oso sea de papel o no sea de papel. Vamos a ir a una pequeña parada. A la vuelta afrontamos la información geopolítica de la jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque tras ese pequeño receso sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inhala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inhalahotel.com. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con la información geopolítica más relevante de la jornada. Primero los titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Segunda jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy con la participación, entre otros, de los jefes de Estado de Ucrania, España, Irán, Argentina, Panamá y Siria, un día después de los ataques lanzados contra la organización por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su intervención, el rey de España podría valorar la utilidad de la ONU y podría hacer referencia además a la necesidad de poner fin a la situación que se vive en Gaza. El rey intervendrá a las 3 de la tarde, hora peninsular española. Más tarde, a las 8, será Sánchez quien ofrezca una rueda de prensa para hacer balance de su semana de actos en Nueva York. Intervención ante la ONU también de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano interviene un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un aparente giro en su postura hacia Ucrania al alentar a este país a recuperar todo su territorio frente a Rusia. El gobierno ucraniano ha presentado ante el Parlamento además el presupuesto para 2026, con el que espera cubrir sus gastos básicos de defensa y sociales, pero aún busca más fondos para aumentar los salarios de sus soldados y ampliar su producción militar. Israel avanza su ofensiva en Gaza. A la espera de la respuesta anunciada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la oleada de reconocimientos del Estado palestino esta semana, la operación terrestre contra la ciudad de Gaza avanza, mientras en Cisjordania las autoridades israelíes han cerrado hoy su único paso fronterizo hacia Jordania. La flotilla global Sumud asegura que ha vuelto a ser atacada. Denuncia nuevos ataques contra sus barcos que se encuentran en aguas internacionales muy cerca de la isla de Creta. En un comunicado asegura que al menos se han producido 13 explosiones cerca de varios barcos. Además, 15 drones han sobrevolado la flotilla en las últimas 24 horas y se ha producido, dicen, la caída de objetos no identificados. Por todo ello, la flotilla ha pedido protección a Naciones Unidas. El supertifón Ragasa causa 14 muertos en Taiwán y paraliza Hong Kong. Las autoridades de la provincia meridional china de Cantón han reforzado las medidas de emergencia ante la inminente llegada del supertifón Ragasa, calificado como el ciclón más poderoso del planeta este año y que ha causado destrucción en varios lugares asiáticos, dejando 14 fallecidos y 124 desaparecidos en Taiwán. Hong Kong, por su parte, ha activado la máxima alerta meteorológica que ha paralizado el centro financiero. Jimmy Kimmel regresó a su programa. Lo hizo con un emotivo discurso en el que pidió disculpas por los comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk y arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no aguantar las bromas y deteriorar la libertad de expresión del país. Y China renuncia a su estatus de país en vías de desarrollo. Pekín ha confirmado que renunciará al trato especial que obtiene de su estatus de país en desarrollo en negociaciones presentes y futuras en la Organización Mundial del Comercio, una ventaja que había sido muy criticada por países como Estados Unidos, aunque no dejará de identificarse oficialmente como tal. Acto seguido vamos a profundizar en todas esas informaciones, Blanca. Prosigue el debate de la Asamblea General de la ONU a partir de las 3 de la tarde, hora española. La sesión comenzará con la intervención del rey Felipe VI, un discurso calculado al milímetro por la zarzuela y la Moncloa. Se espera que defienda con firmeza el multilateralismo y que aborde el conflicto de Ucrania. El asunto se pondrá más peliagudo cuando se refiera a la situación en Gaza, un tema politizado en España y del que la Moncloa podría sacar rédito, teniendo en cuenta que el rey requiere su refrendo para intervenciones políticas. Por eso nos preguntamos, ¿se convertirá el rey en un instrumento político para dar más peso a las posturas de Moncloa? ¿Cuánto de lo que dirá lo ha redactado la zarzuela y cuánto esa petición de Moncloa? ¿Podemos saberlo de algún modo, Pablo Llanoné? Desde que Sánchez asumió el poder en 2018, el rey no se ha dirigido a la Asamblea General de la ONU, a diferencia de lo sucedido en otros gobiernos. Esta vez, sin embargo, a razón del 80º aniversario del organismo internacional, el Ejecutivo ha querido celebrar la ocasión con una representación de más alto nivel. Ante esta situación de excepcionalidad, algunos se preguntan, ¿acostumbrado a ser la voz cantante de la nación española en la ONU, Sánchez va a quedar a un margen del discurso? La pregunta es relevante, sobre todo en un momento en el que el Ejecutivo español puede vanagloriarse de haber sido el primero de los estados europeos en reconocer a Palestina, cuando solo 2 países más lo hicieron, ahora que ya se han sumado Francia y Reino Unido, entre otros. El rey carece de responsabilidad política y todas sus intervenciones deben estar refrendadas por el gobierno, por lo que evidentemente parte de Sánchez estará plasmada en ese discurso. La pregunta es ¿cuánta? ¿Qué rédito político puede sacar la Moncloa de este discurso? Escuchamos a Inocencio Arias, ex embajador
embajador de España ante la ONU. Bueno, el rey tiene que moverse en un terreno lleno de minas, porque tiene que poner mala cara ante lo que está ocurriendo en Gaza, pero no puede cargar las tintas en ese tema porque se echará encima a bastantes de los aliados. Esto es una cosa que ha montado Sánchez para que el rey se envuelva también y poner en evidencia al PP, poner en evidencia a la derecha, pero el rey tiene que tener mucho cuidado con el texto, un texto que evidentemente él no lo ha podido hacer por sí solo, tiene que darle la luz verde a la Moncloa. Es una trampita que le ha montado Sánchez, pero espero que el rey salga de ella con dignidad. Con esto en mente, cabe hacerse otra pregunta. ¿Hay alguna manera de averiguar qué parte del discurso ha estado redactado por la Moncloa? Hasta ahora, en sus declaraciones, estén o no escogidas por el Ejecutivo, el rey se ha alineado con algunas posturas del Gobierno y ha lamentado la situación en Gaza, como hizo hace solo unos días en su visita de Estado a Egipto. El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi 2 años, se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza. Lo que podría cambiar en el discurso que dé hoy ante la ONU y podría apuntar quizá a esa intervención directa de la Moncloa es si se refiere directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu y condena a Israel por sus últimas actuaciones. Y tras la intervención del rey será el turno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hablará en la Asamblea General de Naciones Unidas tras el giro dado ayer por el presidente Trump respecto a Ucrania. Aseguró el presidente estadounidense que Kiev, con el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea, puede recuperar todo el territorio que ha perdido frente a Rusia, cuando antes sugería que podrían ser necesarias concesiones territoriales. Además, he preguntado por si la OTAN debería responder a la violación del espacio aéreo por parte de Rusia sobre países pertenecientes a la Alianza Atlántica. Trump se mostró contundente. Mr. President, do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. Trump describió a Rusia como debilitada, aseguró que enfrentaba problemas militares y económicos y pidió a los países europeos que dejaran de comprar energía a Rusia. En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos, pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas tendrían que unirse a nosotros y adoptar exactamente las mismas medidas. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. Rusia ya ha respondido a estas palabras de Trump, que dijo además que en la guerra de Ucrania Rusia no tiene ningún objetivo, según ha explicado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La guerra tiene como objetivo garantizar la seguridad y los intereses rusos y eliminar las causas profundas del conflicto que existen entre Kiev y Moscú. Busca además, dice Peskov, que exista un área de seguridad europea en general. En cuanto a la idea de Donald Trump de que Ucrania puede recuperar todo su territorio, para Peskov estas afirmaciones son equivocadas. De todo ello hablarán previsiblemente este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que se reunirán en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en este contexto, como decimos, Zelensky intervendrá hoy en la Asamblea General de la ONU. Rubén Gil. Será la 7ª intervención de Zelensky ante la Asamblea General de la ONU, la tercera desde la invasión rusa de Ucrania. Es más que probable que el presidente ucraniano insista hoy ante los países de Naciones Unidas para que intensifiquen su respaldo militar, financiero y diplomático para que Ucrania tenga la capacidad de defenderse y de recuperar el territorio ocupado. Zelensky pedirá además más presión sobre Rusia y presentará previsiblemente su fórmula de paz, en la que no acepta cesiones territoriales, sino garantías de seguridad, la restitución de su territorio, sanciones y mecanismos internacionales. Zelensky podría cuestionar además la ineficacia de algunos órganos de la ONU, especialmente por el veto que ejerce Rusia en el Consejo de Seguridad, y proponer reformas para que agresores no bloqueen decisiones que afectan a la paz. Como decimos, esta es la tercera ocasión en la que Zelensky interviene ante la Asamblea General de la ONU desde la invasión rusa en 2022. Desde entonces, Naciones Unidas ha apoyado a Ucrania con medidas humanitarias, diplomáticas
y políticas que repasamos con Gemma González. La Asamblea General de Naciones Unidas ha dado un respaldo bastante explícito a Ucrania en varios frentes desde el comienzo de la invasión rusa en 2022. En febrero de este año de 2025, la Asamblea General adoptó una resolución en la que reafirmaba la soberanía e integridad territorial de Ucrania y exigía la retirada inmediata de las fuerzas rusas. También aprobó una resolución que llamaba a una solución rápida del conflicto. Más allá de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también ha aprobado resoluciones en apoyo a Ucrania, aunque el poder de veto de Rusia ha limitado lo que realmente ha podido hacer. Naciones Unidas ha prestado también ayuda humanitaria a Ucrania. En 2024, las agencias de la ONU, con organismos asociados, restauraron servicios básicos como el agua, el transporte o las infraestructuras para más de 3 millones de personas. Ese año, en 2024, se movilizaron 936 millones de dólares de fondos de donantes para programas de recuperación y coordinó con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para canalizar la asistencia humanitaria. Organismos como ACNUR han apoyado a millones de refugiados ucranianos que han salido del país y se ha hecho seguimiento para que las comunidades que han acogido refugiados reciban ayuda suficiente para evitar una crisis humanitaria adicional en los países vecinos. Y Hamas ha vuelto a felicitar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su embargo de armas a Israel. Considera este grupo terrorista que este embargo constituye un paso importante para presionar al criminal de guerra Netanyahu y para poner fin a la guerra de genocidio y al crimen de limpieza étnica. Para Hamas refleja además el compromiso moral y político de España con las atrocidades, dice, y los crímenes perpetrados contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Entre tanto, y sobre el terreno, Israel ha cerrado el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania. El cierre incluye tanto a pasajeros como a tráfico de mercancías y estará en vigor hasta nuevo aviso. La decisión ha sido tomada tras un incidente en este cruce en el que un camionero jordano disparó y mató a 2 soldados israelíes. Tras el cierre, miles de palestinos de Cisjordania han quedado atrapados, ya que este es el paso terrestre principal para salir al extranjero sin pasar por Israel. Muchos necesitan este cruce para trámites, viajes al extranjero, estudios o acudir al hospital. El cruce es clave para el transporte, además de mercancías, entre Jordania y Cisjordania. Cuando está cerrado, afecta a importaciones esenciales, al comercio local, a los suministros que podrían depender del cruce. También afecta a la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza, que podría estar pasando por Jordania. Este cierre fronterizo podría acarrear a Israel tensiones con Jordania, ya que se trata de una medida unilateral sin que se haya dado un marco claro de diálogo y compensación. Y todo ello mientras continúa la ofensiva israelí en Gaza. Israel ha declarado la ciudad de Gaza como zona de combate y ha comenzado las operaciones con la entrada de tanques. El ejército israelí ha desplegado tropas terrestres que están acompañadas con bombardeos aéreos. Israel asegura que busca eliminar la infraestructura militar de Hamas en la ciudad de Gaza, sobre todo los túneles y las posiciones estratégicas. Se estima que actualmente Hamas tiene 1.300 túneles con una longitud que supera los 500 kilómetros. Y hoy China ha anunciado que ya no solicitará el tratamiento especial y diferenciado que muchos países autodefinidos como en desarrollo pueden invocar en acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. No dejará su cuestionado estatus, pero dará pie a unas relaciones más simétricas con economías desarrolladas. Pablo. El estatus de país en desarrollo, especialmente en la OMC, implica que el país puede pedir periodos más largos para adoptar compromisos, tener flexibilidades en reglas de acceso a mercados y reclamar sanciones, entre otras medidas. Abandonar estas prerrogativas permitirá que China deje de llevar a cabo esos trucos comerciales tan criticados por Estados Unidos y la Unión Europea y será más vulnerable a las exigencias de sus socios comerciales. Asimismo, que la segunda economía del planeta renuncie a estos beneficios puede cambiar significativamente las reglas de juego en la OMC. De hecho, su decisión puede allanar reformas institucionales en el grupo. Por ejemplo, hasta ahora, los países han podido autodefinirse en desarrollo, abriendo la puerta a esas prerrogativas comerciales. Ahora podría revisarse dicha autodefinición y establecer criterios más objetivos para evitar que grandes potencias sigan accediendo a ventajas pensadas para economías más débiles. Esto facilita también avanzar en nuevas reglas sobre subsidios estatales, transparencia y compromisos más equilibrados, además de reducir tensiones que bloqueaban la reforma del sistema de solución de disputas. Los criterios objetivos acerca de la definición de país en desarrollo son fundamentales, teniendo en cuenta que no existe
un baremo universal y que es preciso tener alguna referencia para resolver disputas en otras áreas diplomáticas. Por ejemplo, el año pasado, en la 29ª cumbre contra la lucha del cambio climático, se les reprochó a China y a la India que no aportasen la financiación que se le exigía a los países desarrollados, teniendo en cuenta sus producciones industriales y el impacto medioambiental que conllevan. Esto no solo mermó la ambiciosa propuesta de la ONU, sino que siguió contribuyendo al pragmatismo que hoy mismo se cuestiona en la Asamblea General en Nueva York acerca de la efectividad del organismo internacional. ¿Cómo podemos esperar que dicho organismo funcione si existe tanto oportunismo entre los encargados de hacer que se haga valer? Ya nos lo preguntamos durante la COP29 y volvemos a preguntárnoslo ahora. ¿China cumple o no los criterios de país en desarrollo? A pesar de sus avances tecnológicos, infraestructura y elevado PIB, China todavía tiene un ingreso per cápita lejos del de los países más ricos y existen disparidades regionales enormes dentro del país. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos acto seguido, como es habitual, qué nos cuentan y cómo nos cuentan las diferentes cabeceras internacionales de actualidad. Lo hace Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos, como no, con ese discurso impactante de Donald Trump en Naciones Unidas que deja un panorama informativo más que agitado. Medios europeos, Pablo, son críticos. Desde Reino Unido, The Guardian destaca que el discurso del presidente estadounidense se burló de los valores de las Naciones Unidas, resaltando con ello, dice el medio, la necesidad de crear fuertes alianzas antitrampianas. La superpotencia mundial, asegura The Guardian, parece empeñada en destruir todo aquello en lo que cree. El medio además hace la narrativa de que los discursos del presidente de Brasil, previo al de Trump, y de Turquía e Indonesia hicieron alusiones negativas hacia el republicano. Y es que después de que este hubiese acometido contra la ley islámica, la Sharia, el presidente de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, dijo que el poder no puede ser correcto, lo correcto debe ser simplemente correcto. Añadió que ningún país puede intimidar a toda la familia humana y acto seguido fue bañado en aplausos. Desde China, entre tanto, el South China Morning Post dice que Trump ataca a la ONU y que critica a las instituciones globales. El medio asegura que Trump presentó una letanía de quejas en un combativo discurso en el que pidió a la comunidad mundial poner fin a los enfoques fallidos. También habló de dejar de apoyar las energías renovables y reconocer que ha puesto fin a 7 guerras interminables en lo que lleva de mandato. Esta última ha sido una afirmación de la que también se han hecho eco, lo veremos ahora, muchos otros medios. Finalmente, The South China Morning Post se hace eco de que el presidente republicano también dijo que la ONU no solo no resuelve los problemas que debería, sino que con demasiada frecuencia crea nuevos problemas que debemos resolver. A todo esto, también desde Asia, el Times of India critica las acusaciones que Trump hizo repetidamente sobre Nueva Delhi durante su discurso. Ha cometido contra el subcontinente por estar, en palabras del presidente, implicada en financiar la guerra de Rusia contra Ucrania mediante la compra de petróleo ruso. A pesar de las objeciones de Nueva Delhi, el republicano ha insistido en que tanto India como China están actuando como fundadores de ese conflicto. Además, afirmó haber mediado en un alto el fuego entre India y Pakistán sobre una de esas 7 guerras que presuntamente ha finalizado en 8 meses, algo que India ha rechazado enérgicamente. También desde Rusia, desde Russia Today en concreto, sacan jugo de esa afirmación de haber terminado con 7 guerras. El republicano insistió, de hecho, en que merecía el Nobel de la Paz por ello, Pablo. Y el medio ruso se hace eco de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien también habló en la ONU, pero ha quedado en segundo plano, ha dicho que Trump solo obtendrá ese prestigioso premio si logra poner fin al conflicto de Gaza. Curioso, por cierto, Interior, el informe informativo de Fox News. Como buen aliado del gobierno republicano, el medio destaca que Trump provoca risas entre líderes mundiales. Y es que Trump bromeó sobre un teleprompter y una escalera mecánica que estaban rotos. Muchas gracias, lo aprecio mucho, dijo entre aplausos al subir al escenario. Y no me importa dar este discurso sin teleprompter porque no funciona, añadió entre risas de los líderes. Mucha broma, pero el gobierno estadounidense ha pedido una investigación sobre el suceso de la escalera mecánica. Nos lo cuenta el medio alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, ha escrito por X que si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama entraban, debe ser despedido e investigado de inmediato.
Otro discurso que ha traído las miradas, en gran medida, sobre todo las de rotativos del sur global, ha sido el del emir de Qatar, quien criticó duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Desde China, The South China Morning Post percibe que el ataque de Israel a Qatar podría acercar a las naciones árabes. Y también hablamos del rotativo, que parte de la premisa de que la estructura política de Oriente Medio se basa principalmente en la percepción de un equilibrio de amenazas, más que de un equilibrio de poder. Las alianzas se forman para hacer frente a una amenaza, Pablo, no para contrarrestar hegemonías de un solo país. En este sentido, la reconciliación entre los archirrivales del Golfo, Arabia Saudí y Qatar en 2021, y por otro lado, Arabia Saudí e Irán en 2023, ha reducido la percepción de amenaza, convirtiendo la cobertura en una estrategia fundamental que permite a estos países centrarse en la diversificación económica y las preocupaciones internas. El medio chino afirma que Israel ha reemplazado a Irán como la mayor amenaza para la seguridad. Terminamos con otro asunto. En un informe reciente, Naciones Unidas ha detallado los niveles de tortura a los que Rusia somete a civiles ucranianos capturados en territorios ocupados. Pablo nos lo cuenta desde Ucrania de Kyiv Independent. El organismo ha registrado desde julio de 2023 508 casos de civiles detenidos, entre ellos 350 hombres, aproximadamente 103 mujeres, 3 niñas y 9 niños. Según el informe, más del 92% de los detenidos civiles liberados han proporcionado relatos coherentes y detallados de haber sido sometidos a tortura o malos tratos durante su cautiverio. Además, 100 entrevistados describieron haber presenciado tortura o malos tratos a otros detenidos. Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcasto. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. El sector inmobiliario se reúne en Barcelona del 30 de septiembre al 2 de octubre en The District, el evento líder que congrega a más de 350 firmas expositoras que presentarán sus proyectos inmobiliarios junto a más de 450 ponentes internacionales que debatirán y compartirán su visión sobre el sector en el mayor congreso de real estate europeo. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Fira Barcelona Gran Vía. Entra en thedistrictshow.com, consigue tu pase y únete a los más de 14.000 profesionales. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Corea del Norte siempre está en el foco de lo geopolítico, de los conflictos calientes, larvados, su carácter de potencia nuclear, la familia, la dinastía que está al frente de ese país, su cercanía ahora mismo, su compromiso con la Rusia de Putin, su mejora en la sintonía con la China de Xi Jinping, son factores que nos hacen preguntarnos cómo impacta de forma global en la seguridad internacional también sus políticas de defensa a futuro. Para analizarlo en profundidad, damos la bienvenida a Ramón Pacheco Pardo, que es profesor de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Ramón, si tienes silenciado el micrófono... No, vamos a saludarte de nuevo, que yo creo que ya estás, Ramón.
buenas tardes. Igual le has dado al mute. Vamos a intentar hablar con Ramón Pacheco Pardo para ver cómo está la actualidad en torno a Corea del Norte y sus criterios de defensa. Ramón. Tenemos problema en esa comunicación con Londres, con Ramón Pacheco Pardo, catedrático de Relaciones Internacionales en el King's College, autor de investigaciones sobre Corea de largo recorrido y con el que intentamos hablar sobre la relevancia de las políticas en materia de defensa que llegan desde la península de Corea. Tenemos muchas cosas en el tintero, muchas preguntas relevantes, porque es una de las zonas más calientes del mundo, sin ningún género de dudas, y el hecho de que sea un país con potencia nuclear, el hecho de que tenga esa sintonía, ese acuerdo de defensa mutua con Rusia, esa implicación incluso en el conflicto de Ucrania, que ya lo saben, ha llegado a mandar hasta soldados a terreno ucraniano, o el hecho mismo de que, si bien es cierto, habían tenido una cierta deriva, un cierto enfriamiento respecto de sus relaciones con China, porque se pretendía desde Pyongyang potenciar una suerte de mayor independencia respecto de los jerarcas chinos, que siempre habían sido los que habían garantizado la seguridad después de esa guerra de Corea, recuerden, del 1950-1953, terminada en falso, sin un proceso de paz. Es un conflicto larvado que sigue siendo una de las fronteras más calientes del mundo. Pues bien, como digo, en un entorno en el que los dirigentes, el dirigente Kim Jong-un, el dirigente coreano, quiso dejar claro y marcar territorio frente a China, los últimos acontecimientos en este año han mostrado todo lo contrario, una sintonía como hace tiempo que no se veía con el poderoso vecino, porque ha estado presente Kim Jong-un en ese desfile de la victoria del 3 de septiembre, la victoria del 80 aniversario de la victoria china en la Guerra del Pacífico. Así lo han celebrado, con ese despliegue tremendo armamentístico que se pudo ver en las calles de Pekín, y donde se vio a su vez al presidente chino, a Xi Jinping, rodeado de multitud, hasta una treintena, si no recuerdo mal, de jefes de Estado que lo flanqueaban y que, sin embargo, entre los que más relevancia tenían por su posición, aquí hay que hilar fino siempre y analizar lo que se ve, la foto que se ve, pues estaban Putin y estaba el propio Kim Jong-un. Ramón Pacheco Pardo, King's College, Londres, bienvenido, buenas tardes. Ramón, bienvenido. Yo creo que igual deberíamos intentar por teléfono, porque en este formato con imagen y audio nos está resultando imposible establecer esa conexión y se nos va el tiempo y no tiene mucho sentido seguir intentando, porque al final no van a caber las dos entrevistas que tenemos previstas para hoy. Por eso vamos a hacer otro intento con Ramón Pacheco Pardo, con quien vamos a charlar, como estaba diciendo, sobre los vínculos que tiene Corea del Norte en el ámbito internacional, esa relevancia. Vamos a ver si podemos hablar ya. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me podéis oír? Ahora perfectamente. De lo que se trata es de escuchar tu testimonio, que es lo que nos importa. Si no hay imagen no pasa nada. Ramón, Kim Jong-un ha reiterado que el próximo Congreso del Partido del Trabajo de Corea va a presentar una política de desarrollo dual, de fuerzas nucleares, de armas convencionales. Yo te preguntaría un poco cómo lo ves tú, estudioso de la península de Corea, esas prioridades militares que revela para el régimen de Pyongyang y qué nos deja para el resto del mundo, ¿no? Que vaya a haber ese próximo Congreso del Partido y que ahí se hable de, pues eso, de políticas militares, de lo nuclear. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que Kim Jong-un ha venido a reiterar la política norcoreana en el sentido de que va a priorizar la defensa del país por encima del desarrollo económico o el bienestar de la población,
y por lo tanto se va a centrar en la mejora de su armamento nuclear, sus sistemas visibles balísticos y en general sus sistemas de defensa desde un punto de vista norcoreano, pero de ataque desde un punto de vista surcoreano o de Estados Unidos. Claro. Recientemente hemos podido ver incluso a Kim Jong-un en China, cuando lo estaba comentando yo antes. Tradicionalmente había mantenido una cierta distancia con China, porque siempre China ha alardeado de pues estar ahí detrás, ¿no? Respaldando, pero también controlando de alguna manera el régimen coreano, y sin embargo lo que hemos visto es a un Kim Jong-un muy cercano a Putin, lo sabemos, pero en el desfile de la victoria, en ese entorno en el que Xi Jinping venía flanqueado por multitud de jefes de Estado, lo que estaban delante con él, flanqueándolo, eran Putin, pero sobre todo Kim Jong-un. ¿Esto qué significado tiene? Pues es muy significativo. Como bien has indicado, Kim Jong-un, su relación con Xi Jinping y con China en general nunca ha sido buena. Y estos últimos meses o último par de años estaba mucho más cercano a Rusia. Así que el hecho de que estuviera en primera fila, justo al lado del líder chino, y al otro lado estuviera, por supuesto, el líder ruso, Vladimir Putin, pues desde un punto de vista norcoreano quiere decir que está al mismo nivel que Rusia, por lo menos desde la perspectiva de Kim Jong-un. Y también quiere decir que China quiere mejorar sus relaciones con Corea del Norte, no quiere que Corea del Norte pase a tener una relación tan cercana con Rusia, que en un futuro pudiera ser una amenaza hacia China, sobre todo si hubiera un cambio de régimen en Rusia en algún momento. Hemos de entender también y de comprender cómo encaja Corea del Norte en un modelo global como el que están intentando llevar a cabo Moscú, Pekín, que hablan de reformar el orden internacional, de otro multipolarismo, si me permites la palabra. ¿Cómo encaja Corea del Norte, que siempre ha sido un poco un verso suelto en ese entorno, en esa construcción de quienes no son los occidentales, el hegemón y sus socios? Yo creo que encaja de dos maneras. Por un lado está la vertiente ideológica, porque sí que es cierto que Corea del Norte pues le gustaría que no hubiera una hegemonía estadounidense y le gustaría que Estados Unidos fuera más débil, comparado no ya solo con Corea del Norte, sino también comparado pues países del mismo corte, como puede ser China, Rusia o incluso Irán. Y luego está una vertiente, digamos, más material, que es el hecho de que Corea del Norte pues hemos visto que está apoyando la invasión rusa de Ucrania, con soldados, con misiles. Entonces, en ese sentido, vemos que Corea del Norte puede dar este tipo de apoyo, como digo, más material a aquellos países que están opuestos a Estados Unidos y, en el caso de la guerra que tenemos aquí en Europa, pues incluso ayudando a que en los próximos meses la guerra se decante más a favor de Rusia. Sabemos, Ramón, que de fondo, sobre todo para la realidad de los coreanos en conjunto, ese asunto clave, latente, siempre soterrado ahí, pero que es el más importante, es las relaciones entre las dos Coreas y qué va a pasar a futuro. Esta política militar de Pyongyang, reiterando pues eso, sus apuestas nucleares, etcétera, ¿tú crees que afecta la posibilidad de un diálogo intercoreano significativo o en qué punto está ahora mismo Corea del Norte y Corea del Sur? Yo creo que sí que afecta porque Corea del Norte quiere tener un diálogo con Estados Unidos, no con Corea del Sur, que considera que es un régimen títere del imperio estadounidense, ¿no? Es como lo pondría Corea del Norte. Entonces, en ese sentido, tener armamento nuclear y seguir desarrollándolo obliga a Estados Unidos a que por lo menos se plantee sentarse a negociar con Corea del Norte. Y sin este tipo de armamento nuclear o sus misiles de largo alcance, pues Estados Unidos podría fácilmente decir a Corea del Norte que tiene que dialogar con Corea del Sur. Entonces, en ese sentido, Corea del Norte ahora mismo tiene una baza bastante fuerte que jugar para poder negociar con Washington, que al fin y al cabo es el objetivo
no solo de Kim Jong-un, pero también lo era de su padre y de su abuelo, de Kim Il-sung, el fundador del país. Quería preguntarte, no sé si para ti tiene relevancia o no ese hecho de que la hija de Kim Jong-un, Kim Ju-ae, haya estado en eventos militares y diplomáticos de alto perfil recientemente. ¿Tú lo ves como una señal de preparación para la sucesión? Es una niña muy pequeña, tiene más hijos, se supone, no hay mucha confirmación oficial, ¿no? Pero ¿tú crees que esto es significativo, que indica algo? Yo creo que sí, porque vemos que es la misma pauta que siguió el abuelo, el fundador del país, Kim Il-sung, con su propio hijo, Kim Jong-il, que empezó cuando era joven, empezó a llevarlo a eventos, empezó a fotografiarse con él en público y al final pues acabó siendo su sucesor. Sí que es cierto que creemos que Kim Jong-un tiene otros 2 hijos y en cualquier momento podría desplazar a su hija, a Kim Chu-ae, y sustituirla por alguno de los hijos como su sucesor. Pero el hecho de que la esté llevando a todos estos eventos públicos viene a indicar que podría ser sucesora. También, evidentemente, quiere una imagen más familiar desde un punto de vista norcoreano, ¿no? Con su hija, pero yo creo que sí que es importante desde el punto de vista político también. ¿Conoces bien tú esa cultura? ¿Crees que el hecho de que sea muy joven y mujer en un país muy militarizado, con una jerarquía sobre todo de hombres y de cierta edad, de bastante edad, sería un obstáculo para conseguir esa consolidación? Yo creo que el hecho de que sea mujer, como ella es la hija de la dinastía Kim, es menos importante, porque importa más el hecho de que provenga de esta dinastía que el hecho de ser mujer. El hecho de ser joven sí que es un problema, y lo fue para Kim Jong-un porque él tomó las riendas del país pues antes de incluso cumplir los 30 años y eso le resultó problemático y tuvo que llevar a cabo unas purgas que no se veían en Corea del Norte desde los años 60 del siglo pasado. Así que eso yo creo que sí que es importante. Pues con eso nos vamos a quedar, con toda esa reflexión y ese acercamiento a las circunstancias más actuales de Corea del Norte. Ramón Pacheco Pardo, profesor de Relaciones Internacionales de King's College en Londres. Un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La lucha por la preponderancia internacional, los ámbitos geopolíticos tienen muchas derivadas y no son todas militares ni se dirimen en el campo de batalla. Hay cuestiones, realidades, como el hecho de que China ha pasado en pocas décadas de ser de una economía precaria a convertirse en líder indiscutible de sectores industriales clave. Lo ha logrado con visión de largo plazo, con estrategias, en detrimento de industrias tradicionales como la europea, que pierden competitividad, peso y que hacen perder a su vez peso como bloque a la Unión Europea. Por eso queremos saber qué sucede y cómo articular un pensamiento en torno a este suceso con Miguel Ángel Melián, que es analista internacional. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme una vez más con ustedes. Un placer. Miguel Ángel, ¿cómo describirías ese estado de la industria europea que ha sido la joya de la corona tradicionalmente, sobre todo en el centro, en los países más potentes económicamente, en comparación con la de China? Me refiero tanto en competitividad como en innovación, que es lo que marca la pauta al final. Sí, bueno, en primer lugar cabe destacar que nos encontramos en un momento decisivo cuando hablamos de la industria europea. Cuando hablamos también de términos de innovación y competición, tenemos que entender que desde que partimos de 2 modelos de toma de decisiones bastante diferentes, y esto se repercute totalmente en cómo nos posicionamos frente a China y China ante nosotros. En términos nominales, la Unión Europea sigue siendo la segunda mayor economía por delante de la China, ligeramente, pero si hablamos ya de poder adquisitivo, China lidera el ranking y aquí ya nos expone un poquito ese peso real en la industria y en el comercio global. En estos años hemos visto también cómo China ha crecido a tasas del 9%, pasando de ser esa fábrica del mundo, como comentabas en introducción, a ser el líder predominante en diferentes sectores, y la Unión Europea no ha sido capaz de superar el 2% en varias ocasiones y se enfrenta a una desindustrialización relativa. Aquí digamos que vamos a ver estos 2 modelos en constante lucha sin ningún tipo de duda.
Es evidente que si uno echa la vista atrás, si ve la China que empezó a intentar levantar Deng Xiaoping hace 50 años, a finales de los 70, un país eminentemente agrícola, con mucha pobreza, y ve lo que hay ahora, las capacidades tecnológicas, los liderazgos en sectores industriales clave, no podría por menos que sorprenderse. ¿Cómo lo hizo, en tu opinión? ¿Qué lecciones puede extraer a Europa? Porque al final esa estrategia a largo plazo le ha servido y ha dado muchos frutos. Absolutamente. Como bien indicaba, Deng Xiaoping empezó en el año 1978 esa apertura gradual al mercado, estableciendo zonas económicas especiales como Shenzhen, promoviendo la atracción de inversión extranjera y esa transferencia tecnológica, y todo ello, Rafa, bajo el principio pragmático, sin ningún tipo de duda de da igual que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Y aquí el hito fundamental lo tenemos cuando entró en la Organización Mundial del Comercio en 2001, y ese primer denominado shock chino con esa oleada de importaciones baratas que impactó tanto en Unión Europea como en Estados Unidos. Y aquí la lección para Europa es clara, es decir, China no improvisa, planifica con horizontes de décadas incluso, y sus planes quinquenales marcan esos objetivos industriales más que preciso, evolucionando de producir bienes de bajo valor añadido a ser líder en sectores estratégicos. Y Europa necesita, desde mi punto de vista, recuperar, por supuesto, esa visión de largo plazo, aunque ciertamente desde la lógica democrática y de integración multinacional es bastante más complejo. Fíjate, hablabas de la OMC, Miguel Ángel. Hoy mismo hemos conocido que Pekín rechaza acogerse al estatus de país en vías de desarrollo dentro de las negociaciones de la OMC, aunque se considera y sigue considerándose un país en vías de desarrollo, pues probablemente por indicadores como PIB per cápita, etcétera, pero para que no le acusen de aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Porque es evidente, como tú apuntabas, es evidente que es una economía prácticamente como la de la Unión Europea, 19 billones de dólares, algo menos, o sea, que tiene por otro lado bastante lógico. Hablabas de sectores, hablabas de industria, las baterías, los paneles solares, el coche eléctrico, han tenido una visión tremenda, han visto hacia dónde iba a ir y se han adelantado. Nos han adelantado por la derecha, nos han dado el sorpaso y han llegado mucho antes que nosotros y ahora no podemos comerles la tostada. ¿Qué sectores de futuro verías tú, Miguel Ángel, para que Europa pudiera recuperar la competitividad industrial, ese liderazgo que ya parece que no tenemos? Pues totalmente de acuerdo, Rafa. Desde mi punto de vista, hay varios sectores en los que la Unión Europea todavía puede tener ese recorrido, esa opción, digamos, a recuperarse y aumentar esa posición de negociadora fuerte ante China. Y algunos ejemplos los encontramos en el sector de semiconductores de alta gama, por ejemplo, donde tenemos a la empresa neerlandesa ASML, el hidrógeno verde y energías limpias. Aquí incluso España, Rafa, puede ser un verdadero ejemplo de liderazgo y apoyarnos con otros líderes como Alemania y Francia en infraestructura también puede ser clave. Por supuesto, tenemos que hablar de defensa y espacio, que son sectores donde la autonomía estratégica es vital para la Unión Europea. Y, si me permites, también incluir, por supuesto, la biotecnología y la industria farmacéutica, que llevamos décadas liderándola y tenemos que aprovechar, por supuesto, esa fortaleza científica made in Europa. Así que yo creo que estos sectores, sin ningún tipo de duda, van a ser capaces de intentar liderar esa creación de, como se dice en el debate, de crear campeones industriales. Más allá de la dificultad para ser ágiles tomando decisiones, porque tenemos procesos democráticos que China no tiene, uno de los puntos débiles que se achacan a Europa es esa hiperregulación, ¿no? Que hace pues esas frases comunes, ¿no? Uno inventa, otro copia y Europa resulta que solo regula. Pero yo te pregunto, porque es fundamental también para un sistema de derecho como el que tenemos nosotros, ¿qué regulaciones son las que nos están lastrando en lo industrial? Yo me pregunto, de partida, las medioambientales serían las más obvias, pero ¿renunciamos a ello? Es que no sé en qué punto tendríamos que estar. A ver, tenemos que partir del punto en el que tenemos que ser conscientes de cómo contaminamos o qué modelo contamina más a nivel global, y China sin ningún tipo de duda se lleva la palma, Rafa. China contamina o emite actualmente casi el 33% del CO2 total que se emite a nivel global. En este sentido, la Unión Europea es un referente en cuanto a regulación medioambiental y, desde mi punto de vista, no deben eliminarse porque forman parte de nuestra identidad y del valor diferencial que nosotros intentamos aportar a nuestros productos. Pero sí es cierto, Rafa, que tenemos que intentar evitar la sobrecarga y la fragmentación, digamos, a nivel normativo. Es decir,
intentar eliminar esa densidad del marco normativo, sobre todo para nuestras empresas, para que puedan competir mejor con las chinas, con las estadounidenses, con las indias, es decir, y nuestras empresas así destinen muchos menos recursos a cumplir, por ejemplo, requisitos burocráticos que invertir en I+D+I o en su expansión internacional. Es decir, tenemos que jugar en ese equilibrio de cuál es nuestra verdadera identidad, pero siempre teniendo en mente la competitividad de nuestras empresas. Sabemos, Miguel Ángel, que con un Estados Unidos liderado por Trump y que ve a la Unión Europea como un enemigo, no hay más que escuchar lo que ha dicho ante Naciones Unidas, pues el hecho de tener otro bloque similar de tamaño económico, con un gran potencial, 19 billones, pues dice Europa tiene que mirar hacia China, que no solo es competidora, pero claro, con todas las cautelas que esto impone, ¿no? Yo te pregunto, ¿hacia dónde crees que debería ir la relación Unión Europea-China? ¿Va a seguir oscilando entre esa cooperación y rivalidad, acusaciones de ayudas, de dumpings, o se va a inclinar a la competencia mientras China sigue por su camino porque ellos tienen muy claros sus objetivos a décadas vista? Te pido que te mojes para ir terminando cómo va a ser o cómo debería ser, en tu opinión, esa relación para que no quedemos como un bloque absolutamente ajeno a donde se dirime el poder mundial, la geoeconomía mundial. Pues, Rafa, sinceramente sabemos que es un tema bastante complejo, pero la Unión Europea mira a China ya desde hace años como 3 puntos fundamentales, como un competidor nato, un rival sistémico y un socio. Yo de estas 3 opciones que propone, digamos, esa mirada estratégica de la Unión Europea, yo opto por la de rival sistémico, y en este sentido yo veo a la Unión Europea, digamos, intentando hacer ese esfuerzo a escala continental, Rafa, porque lo requiere así este desafío, de intentar unir toda la fuerza que tienen los países de la Unión Europea para tener una mejor posición frente a China. No se trata de ruptura total, ni tampoco de ser sumisos ante China, sino también de ser capaces de imponer nuestra visión ante otros socios y no estar digamos, encallado entre la dependencia con Estados Unidos y China, y sobre todo de no vernos inmersos dentro de su propia lucha, sino armonizarnos, acelerar nuestro crecimiento y seguir imponiendo también nuestro punto de vista en este juego global que se está jugando ahora mismo. Solo de esa manera, y si tomamos la iniciativa, creo que seremos capaces de mantener el envite. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos, como siempre. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Un placer y hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre la ruptura del multilateralismo desde el país que es sede en su territorio de Naciones Unidas y lo que eso implica para quienes son sus aliados. Hemos repasado las informaciones más relevantes de ámbito geopolítico y hemos tocado 2 asuntos importantes, los 2 además centrados en Asia. Por un lado, la apuesta consolidada y a futuro por lo nuclear y por la beligerancia desde Corea del Norte y que supone en estos momentos en el ámbito global, y por otro, cómo esa carrera por destacar en la industria nos está llevando a los europeos, que hemos visto cómo perdíamos el tren, por ejemplo, de la electrificación o de los paneles solares, a plantearnos que si no reindustrializamos el continente y no somos competitivos, vamos a dejar de ser importantes en el ámbito internacional, porque dentro de la geopolítica, sin duda, está la geoeconomía. Hasta aquí hemos llegado. Sean felices, no hay tiempo para más. Pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros, porque mañana sí, mañana habrá más Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Soy Elier, gerente de Embutidos Ballesteros, de Toro, Zamora. Contamos con Iberaval para poder mejorar nuestra producción y recomendamos su respaldo financiero. Iberaval, financiación empresarial.
Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. La localidad de Mayorga, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 26, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad y, sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mayorga. Grábatelo a fuego. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.